compartirles esta mañana, reflexionando algo de lo mucho que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y he querido que la oportunidad de compartir este día y que el próximo domingo sea con un título general como Oraciones de Pablo por la Iglesia. Pero el punto es que el énfasis será cómo orar en la iglesia por los hermanos. Para este propósito me voy a centrar en las cartas de Efesios, Filipenses y Colosenses, porque cada una de ellas nos da un énfasis especial y nos enseña cómo orar por los hermanos. Estas cartas fueron, como sabemos, escritas en prisión y son 4, no consideraremos la de Filemón, pero hoy comenzaremos con la carta a los Efesios. Y aquí una de las cosas que aprendemos que es importante es el apóstol Pablo estuvo así, algo que la palabra de Dios nos muestra con claridad es que estuvo 2 años preso en Cesarea y otros 2 años preso en Roma. Y durante ese periodo que él estuvo ahí, la mayor parte de los comentaristas coinciden en que es donde él escribió estas epístolas para los hermanos. Fue un tiempo en donde él pudo reflexionar, pensar y pues tomar tiempo para escribir estas cartas. En ellas él quería hacer varios énfasis, pero uno especialmente era el de el que él oraba por los hermanos. Y ahí es donde nos enseña cómo debemos nosotros orar por los hermanos. Vamos a encontrar que en Efesios hay unos énfasis, en Colosenses, en Filipenses y en Colosenses hay algunos otros énfasis que estaremos considerando con el propósito de nosotros asimilar esta verdad y utilizarla para orar por los hermanos. Espero que cuando concluyamos este tema y los otros, pueda quedarnos claro en nuestra mente cuáles son aquellas prioridades que debemos tener en cuenta para orar por los hermanos. Me llama la atención que el apóstol Pablo, al estar en la cárcel, él no dejó de trabajar en su ministerio. Su trabajo era predicar, evangelizar, escribir, orar y sufrir también. Y aún pues en la cárcel él estuvo padeciendo todo este tipo de cosas. Algo parecido a lo de como a Juan Bunyan le pasó en su época. Juan Bunyan estuvo 12 años preso, luego en otras ocasiones también. Y ahí fue donde él escribió panfletos y libros, hizo varias cosas, pero él decía que, que él no estaba en una cárcel, esa no era su prisión, era más bien su oficina. Ahí él trabajaba, él impartía su ministerio, él compartía de su ministerio. Y así Pablo, él tuvo tiempos diferentes de estar en la cárcel. Hay, por ejemplo, en la Biblia de las Américas nos dice que estuvo en muchas más cárceles, como por ejemplo Filipos, ¿verdad? Que también estuvo en esa cárcel y no se nos dice mucho, pero él estuvo también así y en otras cárceles más. Y allí escribió, así como Juan Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino estando en la cárcel. Algo que es muy importante es que nosotros debemos aprender de estas oraciones de Pablo, que esta es una exhortación para nosotros de cómo debemos orar unos por otros en la iglesia. Yo espero que al ver esta primera carta, ver lo que tiene que ver con Efesios, podamos comprender la magnitud de la importancia de orar de acuerdo a como aquí en esta oración el apóstol Pablo nos enseña. En estas cartas hay oraciones al principio, oraciones en medio de la carta y oraciones al final. Vamos a hacer un énfasis en las oraciones que se presentan en estas epístolas al principio. Así que hoy estaremos viendo la oración que el apóstol Pablo eleva al Señor en el primer capítulo de Efesios. Tengo la necesidad de regresar un poco al tiempo en que
compartí el último tema con ustedes y ahí fue que estuvimos hablando acerca de la armadura de Dios para enfrentar el día malo. Recordamos que tenemos una guerra muy intensa. Aquí, primo, en la epístola de Efesios vimos esto. Tenemos una guerra muy intensa contra Satanás. Y aprendimos que Dios nos ha dado una armadura para que con ella nosotros enfrentemos las fuerzas de maldad. Ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esta es una armadura muy necesaria, que es una armadura de Dios que Él nos da, y esto es para resistir en el día malo, de tal manera que el día malo no es tan malo, más bien resulta en un beneficio y en una bendición para nuestras vidas. Pero entre estas seis pertrechos de armadura aparece uno más, es el pertrecho de la oración en el Espíritu. Entonces ese pertrecho de la oración en el Espíritu tiene una función muy importante, por lo cual la palabra de Dios nos enseña a orar sin cesar, a no dejar de hacerlo, a permanecer en la oración, a prevalecer en ella, a persistir en la oración, porque es algo que fortalece la armadura que nosotros tenemos de parte de Dios para enfrentar el día malo. Cuando nosotros enfrentamos el día malo con el pertrecho del Señor y con la oración en el Espíritu, nosotros salimos, como dice el apóstol, como nos da la imagen el apóstol Pedro, ayer en el capítulo 5 de Primera de Pedro. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria el imperio por los siglos de los siglos. Nosotros no vamos a salir todos abollados de los ataques de Satanás. Saldremos, como dice aquí, afirmados, fortalecidos y establecidos. Pero necesitamos tomar la armadura de Dios y necesitamos orar, tomar la oración y orar de acuerdo a las instrucciones que la palabra de Dios nos da. Quiero recordarles también que hablamos acerca de la oración en el Espíritu y que nos enseñaba varias cosas el pasaje que estuvimos viendo. La oración en el Espíritu es una correcta actitud hacia la oración. En general, nosotros sabemos que los creyentes negligimos mucho respecto de la oración. Y cuando la usamos, pues es más bien porque traemos alguna apuro de cierto tipo, y no está mal, para eso está la oración también, pero debiéramos de hacer de la práctica, de hacer de la oración una práctica en nuestras vidas, una práctica en la iglesia, una práctica para saber que esto nos apoya a nosotros en esta guerra sin cuartel que tenemos contra Satanás. Nosotros, la oración al Espíritu es aquello que el Espíritu Santo produce en nosotros una correcta actitud a la oración. La necesito. Debo orar por mí, debo orar por mis hermanos, debo orar por la iglesia, debo orar por la obra de Dios. Es una necesidad que abarca diferentes aspectos. Aprendimos también que la oración en el Espíritu es un orar sin cesar. Es tener esto constantemente presente de que necesitamos la oración. Por eso dice el pasaje en todo tiempo, con toda oración y súplica, aquel pasaje que revisamos. Y por el otro lado, la oración en el Espíritu es orar intensamente, de todo corazón, nuevamente, sin desmayar, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Hermanos, tenemos que aprender que la oración es algo que requerimos de urgencia siempre, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, durante el día, a veces noches enteras, pero necesitamos de la oración. No es algo que podemos dejar pasar. Necesitamos de la oración. En la iglesia tenemos la oración de los miércoles y la oración de los sábados, de los varones. Y pues el propósito es hacer que la oración sea un medio que está claramente presente en medio de la iglesia, que la necesitamos. Pero además de estas oraciones necesitamos las otras oraciones, las oraciones personales en donde todo el día
estamos nosotros caminando y enfrentando tentaciones, pruebas, dificultades, desilusiones, tristezas, cuántas cosas. Y también a veces pues tenemos mucho beneficio, tenemos todo provisto, tenemos todo resuelto, entonces podemos darnos también muchas vacaciones hasta espirituales. No debe ser así. La oración debe de estar presente todo el tiempo en nuestras vidas, porque la necesitamos. Satanás no descansa. Nosotros no podemos descansar usando la oración. Pero hay algo en esta oración, en el Espíritu, que es sobre donde vamos a caminar. La oración en el Espíritu es principalmente, como dice el pasaje, por todos los santos. Nosotros debemos orar por todos los santos. Ahora, hermanos, sé que oramos por todos los santos y no quiero ser malentendido en esto, de que pues a veces podemos orar por la casa de unos hermanos, por el terreno de unos hermanos, por el negocio de unos hermanos o por el coche de unos hermanos. Está bien, pero hay cosas que no deben faltar en nuestra oración y que son más importantes que estas. Podemos orar por la salud de los hermanos, que esto es todavía algo más crítico, las necesidades de los hermanos es crítico, pero hay algo más importante todavía que debemos nosotros orar, que es lo que el pasaje nos va a enseñar. Entonces, la oración por todos los santos. Esta es la base de la oración en la voluntad de Dios. Como decía Juan, que esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar como vamos a aprender hoy. Espero que pueda yo comunicarles. Es orar en la voluntad de Dios. Es orar de tal manera que tendremos una respuesta muy clara cuando oramos de esta manera. El capítulo 1 de los Efesios nos enseña algo que no está pues en las otras epístolas, en una manera, a mí siempre me deja impresionado. Ahí vemos cómo desde el versículo 3 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo describe que nuestra salvación no comenzó el día que nos convertimos, que nuestra salvación comenzó desde el día que fuimos elegidos, allá por el versículo 3 del capítulo 1, en donde a grandes rasgos lo voy a mencionar. Ahí en el capítulo 1, los versículos 3 al 6 de Efesios, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Esta es la riqueza más grande que nosotros pudiéramos imaginar. Toda bendición espiritual. Pero desde la eternidad, allá el Señor nos conoció y allá nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Luego nos habla en los versículos 7 y 8 que para poder entrar, para poder descubrir nosotros mismos que somos esos elegidos, hay algo que Dios hace en nuestras vidas y es la redención mediante su sangre y el perdón de pecados, una gracia en abundancia. El Señor nos llama a entrar a esa reconciliación con Dios por medio de la redención en su sangre. Cada uno de nosotros no sabíamos que éramos elegidos, pero el día que nos convertimos, el día que recibimos esta bendición, que quedamos convencidos que la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados fue consumado, estamos libres de esto, estamos gozosos en esta situación, entramos, descubrimos que somos aquellos que fueron bendecidos desde antes de la fundación del mundo con toda bendición espiritual. ¿Qué guerra es aquello? Para que nosotros entremos esto, aunque seamos elegidos, para llegar al punto hay una guerra espiritual tremenda con las fuerzas de Satanás. Hay jóvenes que pueden comenzar a nacer en hogares cristianos, de creyentes fervientes que sirven al Señor y como quiera se resisten a recibir el mensaje del Evangelio. No porque no sean de los que fueron señalados desde antes de la fundación del mundo, sino porque la guerra espiritual es real, es seria, es fuerte. Cada uno de nosotros experimentó esa tremenda guerra espiritual para venir a la salvación.
En los versículos 9 al 10 del mismo capítulo, ahí encontramos, del 9 al 10 encontramos que cuando ya somos redimidos y perdón de pecados, entonces nuestro destino es la plenitud en Cristo Jesús en la eternidad. Así que en estos pasajes encontramos que somos bendecidos en Cristo, redimidos en Cristo y glorificados en Cristo también. ¿Qué destino glorioso nos espera? Por otra parte, cuando llegamos a los versículos 11 y 12 del mismo capítulo, encontramos que los que primero entraron de esta manera fueron los judíos, y el apóstol Pablo habla de ellos que entraron a esta salvación tan grande, pero luego en los versículos 13 y 14, no solamente los judíos, sino también nosotros, los gentiles, entramos a esta salvación tan grande. También somos de los elegidos, también estamos redimidos por la sangre de Jesucristo. También nuestro destino será en la gloria con el Señor. También, igual que los judíos, estaremos enriquecidos con nuestro Dios para siempre. Pero también entramos. Ahora aquí, la parte que me llama la atención es que todos nosotros, estos herederos que somos alcanzados por el Señor aquí en este mundo y que todavía nos queda vida hasta el día de la muerte en que partamos a su presencia, necesitamos de una oración. Necesitamos de la oración en el Espíritu con estas características que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Y aquí entramos a los diferentes asuntos que vamos a ver con respecto de esta oración. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15, ya vimos todos las bendiciones en Cristo, redimidos, glorificados, llamados como judíos, llamados como gentiles, entramos a ese estado de salvación con un destino glorioso. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 15, por esta causa, ustedes que son de las personas llamadas por el Señor a esta salvación y que ahora están aquí con esta salvación, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe. Recordemos que el apóstol Pablo en Hechos 19 llega a Éfeso y está más de 2 años predicando el mensaje del Evangelio. La gente se convierte, hay una gran cantidad de convertidos que vienen a la fe, al Señor, y queman aquellos libros que eran una cantidad grande de libros de brujería y de magias y todo eso que hacían en la adoración a los ídolos que ellos tenían. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 20, él va a Macedonia, después de estar con los efesios, va a Macedonia, regresa otra vez pasando por las costas de Éfeso, se despide de los ancianos de Éfeso y se va a Jerusalén, y allá es apresado, y pasan más de 4 años, sin duda, en que el apóstol Pablo ya no tiene contacto con los efesios personal, sino que todo fue sin duda por mucha gente que viajaba, iba y venía y hacía comentarios de lo que estaba sucediendo en las iglesias y entre los hermanos, y había cartas y había tanta comunicación que quizá no podemos imaginar cabalmente cuánto era, pero sin duda era muy intensa. Y él dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, se manifestaba aquella vida espiritual que había quedado cuando Pablo los había dejado, y había continuado, se había fortalecido, se había hecho más grande, más sólida. Entonces, él estaba muy contento por esto que estaba sucediendo y orando. Ahora, hermanos, aquí entramos a este primer punto. El apóstol oraba dando gracias por los hermanos. Yo sé que nosotros damos gracias, hermano, por cada uno de nuestros hermanos que tenemos. Damos gracias por ellos, los amamos y nos gozamos en que son nuestros hermanos. Pero como que el apóstol Pablo lo que quiere es que nosotros veamos que hay una riqueza enorme en contar con un hermano redimido al lado mío,
como amigo, o como consejero, como ayuda, porque es un hombre ganado por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo resucitado, en donde hay virtud del Espíritu Santo que me ayuda, me anima, me alienta, me exhorta, me enseña. Es un hermano al lado mío que tiene un valor eterno grandísimo, porque ha sido alcanzado por el Señor. Estos puntos que les decía de los versículos 3 al versículo 14, ese hermano que está conmigo es alguien que ha sido bendecido con toda bendición espiritual, igual que yo. Somos una clase extraordinariamente especial. Somos personas que, siendo pecadores, fuimos redimidos con la sangre de Jesucristo y recibimos el perdón de pecados y la abundancia de su gracia. Ese hermano que está al lado mío, redimido, también tiene un destino a donde estaremos todos juntos alabando y adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Ese es nuestro destino para toda la eternidad. Un destino de gozo, de alegría, de bendición, de alabanza. No más pecado, no más oscuridad, no más maldad, sino plenos al lado de nuestro Señor Jesucristo, enfrente adorando a nuestro Dios eterno. No ceso de dar gracias por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, las evidencias que ellos tenían, no ceso de dar gracias por vosotros. Esto era, pues el apóstol Pablo los veía también como gozo y corona de él, como un resultado y una muestra del ministerio que había tenido en todos estos lugares, llevando toda esa palabra. Cuando oremos por los hermanos, demos gracias por ellos, hermanos. No olvidemos, porque es una manifestación de la obra de redención de Dios. Demos gracias por ellos, porque ahí nos recuerda la compasión de Dios y la misericordia de Dios para alcanzarnos. También es un milagro porque ha nacido de lo alto. Es una persona que ahora vive para Dios. Es una persona que el Espíritu Santo le guía como a mí. Es una persona que tiene una pasión por la palabra, un deseo por la oración. Es un hombre poderoso que está ahí, una mujer poderosa, un joven poderoso que Dios va a utilizar para la gloria suya, al que yo debo de apoyar con oración para que él se sostenga y se mantenga firme con mi apoyo. Doy gracias por él, porque es un instrumento de Dios. Cada creyente va a la eternidad y ahí nosotros haremos algo que no se le permite a nadie. Pecadores redimidos que no están en el cielo, ahí hay ángeles, pero pecadores redimidos, santos, con ropas blancas, adorando al Señor en una plenitud gozosa, recordando que estamos ahí porque la gracia de Jesucristo nos sacó de aquella condición perversa y nos llevó, nos trasladó hasta el mismo cielo para estar ahí para siempre con un canto extraordinario, hermano. Cuando nosotros vemos la enseñanza de la palabra de Dios, en Apocalipsis observamos que había un canto que nadie podía cantar en el cielo más que los redimidos, alabando al Señor Jesucristo por la eternidad, por esa canción gloriosa acerca de su redención. Oremos por los hermanos en sus necesidades, oremos por sus hermanos, por nuestros hermanos, por las situaciones diversas. Demos gracias por las bendiciones que reciben. Pero sobre todas las cosas, hermanos, demos gracias a Dios porque son personas en quienes el Espíritu Santo vive, redimidos por la sangre de Jesucristo, perdonados de todos sus pecados, para anunciar sus virtudes y junto con nosotros anunciar el mensaje del Evangelio y demostrar que el Evangelio tiene poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Cualquier problema, cualquier asunto es nada comparado con el llamado que tenemos, ese llamamiento glorioso
para ser salvos, hijos de Dios, que anunciamos la fe. Otra de las cosas que nos enseña aquí el pasaje es en el versículo 17, donde dice, bueno, déjenme leer aquí esta porción. Versículo 16 dice, bueno, por esto yo, por mi parte, desde que me estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y esto, hermanos, es muy importante. Nosotros venimos a la fe, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Hay muchas cosas que nos distraen en este mundo, hay muchas tentaciones, hay muchas pruebas, hay momentos difíciles, hay situaciones de tristeza, de amargura, de desesperanza, hay tantas cosas. Y lo que nosotros necesitamos para poder estar claros en cuanto a nuestra vida cristiana es que oremos unos por otros, como lo hace aquí el apóstol Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, nosotros podemos leer todo lo que hemos leído en los versículos anteriores, leer la Biblia, conocerla, conocer las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo por la salvación que nos ha dado. Pero necesitamos, hermanos, tener un conocimiento que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, de tal manera que seamos simbrados con tan grande posición que nosotros tenemos en Cristo. Que seamos movidos a alabar a Dios con todo nuestro corazón por la grande bendición que Él nos ha dado al rescatarnos y ponernos en un lugar tan excelente como hijos de Dios. De tal manera que ninguna pena, ninguna tristeza, ninguna situación adversa, ninguna riqueza, ninguna comodidad, ningún sacarse la lotería, vaya, nos distraiga de lo glorioso que es que nosotros tengamos esta posición tan grande en Cristo Jesús. Por eso debemos nosotros orar unos por otros, para que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Hagamos esto, hermanos. No podemos pasar como muchos creyentes la vida sin apreciar esto de todo corazón. No es para los pastores o para misioneros o para personas de cierta clase espiritual. Es para todos los hijos de Dios. Solo allí, en esa condición de entender, de tener la revelación de lo grande que tenemos, nada nos afectará. Estaremos sostenidos, confiando en la palabra y en la fidelidad de Dios, en la gloria de la posición, poderosa posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Debemos dar gracias por los hermanos y debemos orar para que que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Leía hace poquito que el padre de cierto doctor francés compró unos dibujos antiguos que venían sueltos, sin marco. A él le gustaba comprar libros viejos y en una de tantas se encontró ahí unos dibujos y también los compró y se los llevó. Los tuvo pues toda su vida, desde que los compró hasta que él murió. Cuando murió, dentro de la herencia que le deja a su hijo, el médico, pues él
recibe todas aquellas cosas y también los dibujos, pero todo eso se quedó ahí olvidado durante toda su carrera profesional en la vida. Cuando finalmente se jubila, pues él, en una de tantas, le llamó la atención a aquellos dibujos, los observó y decidió llevarlos a que algunos evaluadores los consideraran si tenían algún valor o simplemente había que tirarlos a la basura. Él llegó, en todo su proceso llegó hasta un lugar, una casa de subastas que se llama Taillán de París, y a los expertos les llamó la atención aquellos dibujos, les llamó la atención. Hicieron todas las pruebas, hicieron todos los análisis correspondientes y entonces encontraron que efectivamente esos bosquejos eran de Leonardo da Vinci. Y el señor no sabía. Leonardo da Vinci. Cuando preguntó cuánto valían, entonces le dijeron, este dibujo como previo, ¿verdad? Del martirio de San Esteban de Leonardo da Vinci vale 16 millones de dólares. Imagínense ustedes, se considera que esos dibujos fueron hechos en 1485. La cantidad de personas que quizás los tocaron o los tuvieron y lo fueron pasando de uno a otro, que luego perdieron el significado que esto tenía, el valor que esto tenía, y llegó a estar hasta en ese montón de dibujos en esa tienda de libros. El hombre de los libros no supo, el papá de él no supo, y él al final de su vida supo que tenía ahí 16 millones de dólares. Creo que esto nos pasa a los creyentes muchas veces. No entendemos el valor que hay en la redención que el Señor nos da. Y necesitamos, es una riqueza enorme. Necesitamos, esto no se puede de otra manera, más que orando unos por otros para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que comprendamos toda esta riqueza que el Señor nos ha concedido en Cristo Jesús, inmerecidamente, siendo pecadores como somos. Oremos unos por otros, demos gracias y oremos unos por otros para que tengamos revelación en el conocimiento de Él, sabiduría, y que ahí sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y hermanos, que cada uno de nosotros se sienta. Te aseguro, querido hermano, que no te va a doler nada de lo que te pasa, que podrás estar satisfecho en toda circunstancia y en toda situación, como lo fueron muchos creyentes a través de la historia, que aunque fueron sacrificados en las peores maneras, ellos pudieron estar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para que todas las pruebas y dificultades que tengamos nosotros puedan ser pasadas en la paz de Dios y en el gozo del Señor, necesitamos orar unos por otros para que tengamos entendimiento de esta riqueza. Que nunca jamás digamos, no, hoy no voy a la oración, hoy no voy a leer, hoy no. Qué gozo, qué gloria tengo aquí, que el Espíritu de Dios nos mueva a tener esa profunda convicción. Ahora, dice el apóstol Pablo ahí en el pasaje, no dejo de dar gracias por ustedes, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, pido que pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado. Detengámonos un momentito en la esperanza a la que Él os ha llamado. Ya vimos allá en los primeros versículos
esa esperanza gloriosa que el Señor pues, nos trajo en todas las cosas que observamos en los primeros versículos del capítulo 1. No observamos, pero les comenté acerca de eso. La esperanza que nos ha llamado tiene que ver con nuestra resurrección futura, que ya lo mencionamos, la seguridad de la salvación eterna, para alabanza, para alabar al Señor por toda la eternidad, la venida de Cristo que es por nosotros. Crecemos en la certeza doctrinal porque cada vez más nos vamos confirmando. No es la misma fe la que tenemos mi mujer y yo ahora en la palabra de Dios a la que tuvimos allá cuando nos convertimos a los 18 años. Dios ha demostrado todas las cosas que nos han dejado impresionados por esto, ¿verdad? Pero estamos ahora más, quizá no tanto como otros hermanos que son muy hombres de Dios de veras, pero estamos más sólidos en esta fe que tenemos en las Escrituras, en la certeza doctrinal de esta salvación eterna. Y nos gozamos en el Señor siempre. Cuando alguien me pregunta a mí, oye, la esperanza, ¿cómo se ve? Respondo como el señor Gingetz, en el gozo. Una persona con gozo, aunque esté en dificultades, aunque esté en situaciones adversas, se goza en el Señor. Aunque tenga todo el dinero, aunque se haya vuelto millonario, se goza sobremanera en el Señor. No en sus cosas, no en las aflicciones, en el Señor. Y nosotros, la esperanza, que sepáis cuál es la esperanza, la que nos ha llamado cuando tenemos toda la visión de esa gloria que nos espera, es algo maravilloso. Es algo que el Espíritu Santo nos ilumina el corazón y nos permite verlo como ya es. ¿Se acuerdan de los héroes de la fe en Hebreos, capítulo 11? Cuando aún en medio de situaciones adversas, ellos saludaban de lejos esa esperanza que el Señor les había. También nos dice en el versículo, en el versículo que sigue, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan la esperanza que nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Aquí hay dos asuntos que deja pues siempre una admiración a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por un lado, nosotros tenemos una herencia que compartió Cristo, que comparte el Padre Celestial, la herencia de Cristo que la comparte con nosotros. Como dice Colosenses allá en el versículo 12, capítulo 1, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. La herencia de los santos en el reino de la luz. Es riqueza que no se puede imaginar. No tenemos manera. Yo creo que estaremos en la eternidad y tampoco tendremos una idea de todo aquello que representa la riqueza de los santos en el reino de la luz. Así que por un lado es lo que comparte el Señor de la riqueza de Cristo con nosotros, que es completa. Pero por otro lado, Dios tiene una herencia de gloria en nosotros. Alguna vez hablamos sobre esto. Tener una herencia de gloria en nosotros, porque dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? En la nueva versión, en la nueva versión, no, en la nueva traducción viviente dice, pido que les ilumine de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, quienes son su rica y gloriosa herencia. Uno queda admirado de que Dios tenga en Cristo Jesús el pueblo de los redimidos como su gloriosa herencia. De alguna manera, nosotros agregaremos a la alabanza celestial, como decía hace rato, un canto que tiene que ver
con personas que siendo pecadores fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo, mucho más preciosa que el oro, para estar ahí alabando y adorando a Dios. Nosotros somos una rica y gloriosa herencia, porque se nos ha concedido a personas que de ninguna manera tenemos el derecho de hacer eso. Solo los santos ángeles se acercaban para adorarle, pero ahora nosotros, pecadores redimidos, adorándole. Imaginen, adorándole por toda la eternidad, recordando al Cordero Santo, su sangre derramada, su redención gloriosa por toda la eternidad, en un gozo que no podemos dimensionar, en una alegría, en una armonía, en una plenitud de alma, de espíritu, de cuerpo glorificado, que no tenemos ni la mejor idea. Él tiene una herencia gloriosa en lo que nosotros vamos a alabar. Estaremos recordando por toda la eternidad al Cordero de Dios inmolado a nuestro favor. Aquí el apóstol Pablo, me parece que ahora la oración viene a un punto que tiene que ver con nosotros en la cruz, en el diario vivir, y que se alcanzó en la cruz. Ahí dice en el versículo 19, voy a leer de aquí hasta el final, dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza gloriosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. El apóstol Pablo quiere que nosotros dimensionemos, comprendamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder, del poder de su fuerza. Hermanos, tiene que ver con lo que al final la carta de los Efesios nos dice. Tenemos una guerra espiritual tremenda. Es una guerra con saña, es una guerra procurando toda clase de engaños, es una guerra que no concede ningún espacio, ningún tiempo, ningún momento de tregua para que nosotros podamos descansar. Es una guerra a muerte, es una guerra intensa con Satanás. Y la única manera en que nosotros podemos enfrentarla es con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El poder de su fuerza está a nuestro favor. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro en nuestro corazón. El apóstol Pablo está orando para que nosotros comprendamos. Nos da una explicación al estar hablando de esta oración que él hace. Ese poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nos demuestra qué clase de poder fue aquel que resucitó a Cristo y lo sentó en los lugares celestiales. Nos muestra que Él es la gran divinidad. Él es el gran poder, que tiene el gran poder inimaginable. Él explica esto como lo explicó cuando dice: toda autoridad en el cielo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, como les dice en Mateo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué poder se necesita para esto? ¿Qué autoridad? Y nosotros, ese poder está a favor nuestro. La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder sin igual. También dice en el versículo 21, el Señor Jesucristo, con el poder de su fuerza,
resucitó y fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué realeza la del Señor Jesús, qué autoridad de poder, qué gran señorío. Él es Rey, soberano, todopoderoso, Señor del universo. Él resucitó y está en esta posición elevadísima, por encima de todo. Y fíjense cómo dice el versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Qué señorío. Una autoridad cósmica, universal, de todo el universo y de más allá del cielo y de la tierra, como dice el Señor Jesucristo. Está a nuestro favor. Todo está sometido al Señor Jesús. Todo está bajo sus pies. Pero lo que aquí admira, y es a donde Pablo llega, es cuando dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia. Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros, hermanos, somos la iglesia. Estos 25 que estamos aquí y otros más que no pudieron estar. Somos la iglesia local, pero el ser local no nos quita que somos parte de esa iglesia universal que le toca esta bendición tan enorme que nosotros tenemos en el poder con el que el Señor resucitó, con esa fuerza tremenda que fue puesto sobre todas las cosas y lo dio. Aquí Dios hace algo específico, lo dio sobre todas las cosas como cabeza. Ahora, nosotros tenemos ese poder. Cristo está con nosotros. Por eso dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese Señor Jesucristo resucitado nos acompaña, está con nosotros y está unido de tal manera con nosotros que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Dice en el versículo 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cabeza, cuerpo. No es un cuerpo descabezado. No es una cabeza sin cuerpo. Es cabeza unida a un cuerpo, que es la iglesia. Él es el Señor, Él es el que mueve, el que vigila, el que sostiene, el que guarda, el que cuida, el que ayuda, el que hace todas las cosas. Y a su cuerpo, la iglesia, cada miembro que nosotros, cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros del cuerpo. En Corintios el apóstol Pablo nos dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¡Qué gloria! Pecadores redimidos, rescatados para ahora ser el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, para ser el cuerpo de Cristo Jesús, ligados con Él, no solo ahora en este tiempo, sino por toda la eternidad, queridos hermanos. La cabeza, el cuerpo. La metáfora es para que recordemos que esto va a estar unido siempre. Por eso también utiliza el ejemplo del matrimonio, el marido y la mujer unidos como Cristo y la iglesia. Así. Aquí no hay muerte, el matrimonio se acaba con la muerte, pero esta unión con Cristo no se acaba. Cuando el Señor nos guió a todos los hermanos a que el nombre fuera Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, era recordar esto. No le echamos ganas a estar juntos y a tener unidad, no. Tenemos una unidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para toda la eternidad, entre nosotros y con la Iglesia Universal.
con la iglesia de los siglos. Un Cristo, con una unidad como esto. Él la cabeza, nosotros el cuerpo. No hay decapitación. Esto es para siempre, para toda la eternidad. Y ese Cristo, que es cabeza de la iglesia, cuida a los miembros de la iglesia, a los que son la iglesia, a los que ya sabemos, ¿verdad? Y lo hemos visto en la historia, que pues hay trigo y cizaña en la iglesia. Y la cizaña ha hecho mucho daño. Yo he estado leyendo la historia ahora por el curso del Campus 415. Qué impresión, le he dicho a mi esposa, cómo me deja impresionado. El daño tan brutal que ha hecho la cizaña en este mundo, llevando un evangelio espurio, un evangelio que no es un evangelio, que no tiene nada que ver con lo que Cristo hizo. Y cuánto daño, cuánta maldad, cuánto robo, cuánto fraude, cuánta violación, cuántas cosas. Nosotros no somos cizaña. Tenemos que recordar siempre, y permitan que lo ponga despacio, y demostrar que somos trigo, que está ligado al Señor, y que por lo tanto tiene una vida distinta a la cizaña. No es un religioso, que no tiene ningún poder para vivir para Cristo, demostrando una vida transformada. Somos trigo, sido redimido, transformado, poderosamente por el poder que resucitó a Cristo. Cuando llegamos al capítulo 2, a mí me deja impresionado cómo por ese Cristo resucitado, nosotros estando muertos en delitos y pecados, aunque fuéramos conocidos desde antes de la fundación del mundo, como quiera, estábamos muertos en delitos y pecados, y por ese poder de Cristo nos dio vida. Muertos, vivos, nos dio vida. Y luego nos resucitó para tener una nueva vida con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, debemos revisar siempre nuestras vidas que manifiesten la nueva vida de Cristo en todas las cosas. Al leer la Biblia, al orar, al hacer un compromiso con la iglesia, al trabajar, a tener la familia. Nuestras familias tienen que mostrar que son familias gobernadas por padres que son trigo, no cizaña, trigo, porque tenemos el poder de Jesucristo para poder vivir la vida cristiana. El apóstol oraba para que pudieran los hermanos comprender el poder de Dios a favor de los creyentes. El poder de Dios que resucitó a Cristo, lo puso sobre todas las cosas, lo puso como cabeza de la iglesia, para beneficio de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y la plenitud que todo lo llena en todo es Cristo, llena la iglesia, y la iglesia satisface a Cristo porque Él la instituyó, la constituyó como su esposa preciosa. Hermanos, debemos orar para que nuestras vidas sean iluminadas por el poder de Dios, para saber la esperanza, la riqueza y el poder que nosotros tenemos. Y debemos de reunirnos para orar con nuestras familias, a solas, en la iglesia, con los hombres, y recordar que debemos orar por los hermanos, dando gracias por la obra gloriosa que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, Señor. Cada uno de ustedes es la manifestación de una obra eterna
que costó el sacrificio de Jesucristo y que mostró el poder de Cristo resucitado para hacer de nosotros lo que ahora somos, la iglesia del Señor, trigo, que anuncia las virtudes Salvador de Jesucristo, y que para siempre estaremos adorándole en la eternidad. Es una oración que creo que no hacemos frecuentemente. A mí me pasa igual, ¿verdad? Pero no debemos de dejar de dar gracias por los hermanos y de pedir que sean iluminados sus corazones para comprender la esperanza, comprender la gloria y comprender el poder que nosotros tenemos en Cristo para hacer la obra del Señor Jesucristo, viviendo para anunciar sus virtudes. Permítame orar. Amado Señor, pues cuántas gracias te damos por la obra gloriosa que tú has hecho en nuestras vidas inmerecidamente. Estábamos muertos, Señor, y nos diste vida espiritual. Muertos espiritualmente, y nos diste vida espiritual. Y nos has resucitado, Señor, para manifestar en el diario vivir la gloria del conocimiento de Cristo, la gloria de la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, en todas partes, en todo lugar, anunciando el Evangelio y haciendo discípulos. Te damos gracias también porque nuestra vida está sentada con Cristo en lugares celestiales. Ya lo está. Porque esto es seguro, no hay duda, que al ser redimidos nuestro lugar será en la eternidad contigo. Un día moriremos y despertaremos en las mansiones celestiales, gozando de tu presencia y de los hermanos que ahí están. Señor, ayúdanos a comprender esto. Que tú pongas en el corazón nuestro una carga para orar, dando gracias por los hermanos, y orando para que sean iluminados nuestros corazones, para comprender la esperanza, la riqueza y el poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús para vivir en este mundo de maldad, en la lucha de cada día contra Satanás y las tinieblas, las huestes de maldad que nos atacan constantemente. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos en Cristo toda la bendición y toda la riqueza que necesitamos en la vida. Ayúdanos a estar deslumbrados con lo tuyo, para que, aunque lleguen muchas bendiciones nuestras, o nos aplasten muchos problemas y dificultades, estas no nos llamen de ninguna manera la atención. No nos desvíen de la gloria que tenemos, de mirar la gloria que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.